Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 14 de marzo, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos a Santa María Virgen en sábado, pidiendo su intercesión. También hoy en la liturgia recordamos a Santa Matilde, reina. La era de los Otones, que comenzó con la sucesión al trono de Enrique I, esposo de Santa Matilde, en el año 919 marca la cumbre de la historia alemana medieval. Al salvar a Europa de la invasión de los húngaros, al regularizar la situación italiana y al ejercer el predominio sobre Francia, Alemania se convirtió en nación guía de Europa. Antes de morir en el año 936, el rey Enrique nombró como sucesor al hijo Otón. La reina, que apoyaba la candidatura de otro hijo, Enrique, fue obligada a retirarse a un convento, privada de todos sus bienes con el pretexto de que era demasiado pródiga en las obras de caridad. En muchos cuadros se presenta a Santa Matilde con una iglesia en la mano y una bolsa de dinero. De esa bolsa salían como riachuelos las monedas que la generosa reina distribuía diariamente entre los pobres, a quienes iba a visitar de incógnito a los tugurios más abandonados. Usó muy bien sus riquezas, aliviando sufrimientos, socorriendo a los necesitados y fundando varios monasterios con escuelas populares anexas. Ella, que no sabía ni leer ni escribir, lo mismo que Carlomagno un siglo antes, quiso dar el ejemplo a sus súbditos, sentándose en la escuela con los pequeños alumnos para aprender las vocales. Matilde nació en el año 895 y su padre fue el conde Dietrich de Westfalia, y fue criada por la abuela, llamada también Matilde, abadesa en el convento de Herford. A los 14 años, cuando se casó con Enrique, duque de Sajonia y después rey de Alemania, ya estaba preparada para la misión que la esperaba. Inteligente y activa, se demostró digna compañera del batallador soberano, dedicándose con las armas de la caridad a corregir injusticias y a suavizar con humanísimo tacto las asperezas de las contiendas dinásticas, primero al lado del esposo y después al lado de los hijos Otón y Enrique. En su predilección por este último demostró que le interesaban más las razones del corazón que las del Estado. Tanto se preocupó que en el año 947 logró la definitiva reconciliación de los dos hermanos. En ocasión, el rey Otón le concedió al hermano Enrique el ducado de Baviera. En el 962, Otón fue coronado emperador en Roma y Matilde, después de haberse despedido de su hijo rey y de su otro hijo Bruno, llamado el Santo, que después fue arzobispo de Colonia, fue a encerrarse primero en el convento de Nordhausen y después en Quedlinburg, en donde murió el 14 de marzo del año 968 y fue enterrada junto al marido. En los escritos de la época ya se le llamaba santa, mujer de admirable piedad, ideal de reina cristiana, se escribía de ella. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Matilde, reina. Y para hoy, sábado 14 de marzo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la liturgia nos presenta el ejemplo de dos personajes en el Evangelio. Jesús muy sabiamente le explica a sus interlocutores, tanto a la gente que le escucha, a sus discípulos, como incluso a los maestros de la ley y fariseos que lo estaban siguiendo y lo escuchaban. Les hizo esta parábola en donde presenta, repito, a dos personajes, ¿sí? Unos que por una parte se consideran buenos, otros que por otra parte también, pues
reconocen su maldad. Y tenemos la figura de aquel que se considera bueno, que se considera el perfecto, que es egocéntrico y que es vanidoso, el fariseo. Porque dice, erguido decía, te doy gracias, Señor. ¿Sí? No soy como los demás hombres. Es decir, se comparaba con los demás y se sentía superior. No soy ladrón, injusto, adúltero y todos los adjetivos que queramos ponerle. Yo no soy mentiroso, yo no soy tramposo, yo no soy traidor, yo no soy embustero, yo no soy injusto. Todo lo que le queramos poner a nuestra propia vida, muchas veces nos justificamos, y aquel hombre se estaba justificando delante de Dios, de aquel que todo lo sabe. ¿Cómo es posible? Pero también nos pasa a nosotros, nos justificamos. Señor, es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Señor, yo no digo tantas mentiras. Señor, tú sabes que yo no critico a la gente y nos creemos perfectos. Sabes, me ha pasado cuando estoy confesando que llegan personas y vienen a justificarse. Padre, yo soy bueno, yo soy buena, no le hago mal a nadie, no salgo de mi casa, no digo mentiras. Y yo les digo, entonces, ¿para qué te vienes a confesar si no vienes a decir tus pecados y eres sincera contigo misma o contigo mismo? Y aquel hombre, aquel fariseo, en boca de Jesús, es un hombre que se creía autosuficiente. Y por eso fue repudiable su oración a la vista de Dios. Una oración que no llega al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no es sincera, no es auténtica, sino que es vanagloriándose. Y es lo que no quiere Dios. ¿Sí? Dios ya conoce cómo somos, ya conoce mis debilidades, ya conoce las acciones que hice. Dios quiere que le hable con sinceridad. Perdóname porque, Señor, soy frágil. Y es el segundo ejemplo que pone Jesús. El ejemplo de aquel publicano, de aquel que decía que era malo y se creía así, un pecador, de tal manera que ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, porque reconocía su culpa, su pecado. Y aunque aquel publicano, si nos ponemos a comparar en términos sociales, también tenía cierto estatus. ¿Por qué estatus? Porque tenía dinero, cobraba impuestos para Roma. Evidentemente tenía muchas entradas económicas, era de alta sociedad, tenía una vida cómoda, no le faltaba nada, tenía todas las riquezas necesarias. Igual que un fariseo que está en el Sanedrín y que era el jefe del pueblo, lo tenía todo. Digamos, en términos sociales, estaban a un mismo nivel. Y aunque aquel publicano, digamos, tenía el mismo estatus social, su corazón se humilla delante de Dios. ¿Qué quiere Jesús? Un corazón humillado. ¿Sí? El Salmo 50, el Salmo de David, cuando David corrige su vida porque se equivoca, comete el pecado de adulterio y porque comete el pecado de homicidio. En el Salmo 50 David dice, tengo siempre presente mi culpa, reconozco mi pecado. Salmo 50, contra ti pequé, Señor, cometí la maldad que aborreces. Y se siente pecador. Cuando lleguemos a ese momento, cuando le expresemos a Dios que estamos arrepentidos, que nos duele el pecado, es cuando viene el arrepentimiento, es cuando viene el perdón, es cuando la misericordia de Dios sobreabunda. ¿Por qué? Porque espera mi dolor, mi arrepentimiento, y no que quiera ponerme por encima de todos y me justifique a mí mismo. Es lo que Dios repudia, le molesta al Señor. Pidámosle al Señor que nos regale humildad. Sí, humildad. Dame humildad, Señor, para reconocer mis culpas. Dame humildad, Señor, para pedir perdón. Dame humildad, Señor, para ir con aquel que he ofendido y para decirle, perdóname, hermano, perdóname, hermana. Pidámoselo al Señor y sin duda nos dará un corazón sincero. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. En el nombre de Jesús podemos salir adelante. Quitémonos el orgullo, despojémonos de toda vanidad y pidamos perdón a Dios y a aquel con quien tengamos que reconciliarnos. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.